¿Qué habíamos visto que se forman en la vesícula, en los riñones, en las salivales? Los cálculos, también van a hacer cálculos en este sistema de equilibrio en el oído interno. Nosotros tenemos, en el oído interno, tenemos una estructura así, ¿ya? Que por dentro estos son tubos que por dentro va a circular líquido, ¿ya? Y este líquido va a tener, esto han debido ver en histología, ¿ya? Van a tener un epitelio especializado que tiene muchos cilios, ¿ya? Y tenemos aquí la linfa, como dice su compañera, la linfa es el líquido que va a circular. Cada vez que nosotros nos levantamos, nos acostamos, esta linfa va a ocupar diferentes lugares. Entonces estos cilios lo que hacen es recoger la información y decir está sentada o está acostada o está. ¿Para qué? Para no perder el equilibrio. Entonces, ¿qué hacen? En esta linfa van a formar cálculos, ¿ya? Y estos cálculos se llaman otolitos. Entonces, litos es piel, donde sea que se forme, ¿ya? Entonces van a formar otolitos. Y esos otolitos son los que van a alterar la información que pasa al cerebro. Por eso se marean cuando se acuestan o cuando se sientan, cuando cambian de posición. Y sobre todo cuando cambian de posición rápidamente, ¿ya? Entonces de eso se encarga, por eso se llama campo acústico o vestíbulo coclear principalmente, ¿ya? Ahora, vamos a tener al tercero, cuarto y sexto que están relacionados con los movimientos oculares. ¿Qué se llamará? Oculomotor. Oculomotor, abducens. El facial. No es el facial. 5, 6. El TNT. Coclear. ¿Qué funciones van a cumplir? Troclear. De la movilidad del globo ocular, arriba, abajo, y sobre todo también de iris, que es el que se encarga de que se enlace o se contraiga la pupila. Gracias, doctor Morales. Y los otros. Este cuarto de la mirada te lleva los globos oculares hacia el centro y este sexto hacia la periferia, de acuerdo. ¿Ya? Ahora, estos otros, 11avo y 12avo, los tienen que ver ustedes, se encargan, por lo tanto, se encargan de los puntos de cuello que se dan, motores o sensitivos. Motores. Y los mixtos vamos a tener al quinto, al séptimo, al noveno y al décimo. Y estos también van a tener escasas fibras parasimpáticas a excepción de este. ¿Ya? Ahí tienen donde se originan todos. ¿Qué es eso? Mira, Tienen esto que me encanta preguntar. ¿Ya? ¿Por dónde van a salir? Porque todos están dentro de la... los agujeros del cráneo, de la fosa craneal. Tienen la base del cráneo. ¿Ya? ¿Por dónde salen? Entonces, fíjense, el primero va a salir por acá, con la lámina filosa de qué hueso? El etmoides. El etmoides. ¿Ya? El segundo, por El conducto óptico. canal óptico de qué hueso? Del esfenoides. El esfenoide. ¿Está en qué parte del esfenoide? Las dos raíces del ala menor. A las menores y Son dos. En las alas mayores. fíjense que aquí por la fisura orbitaria, ¿cuáles son los dos agujeros que más partes van a tener? Van a tener al tercero y van a tener al octavo.
y van a salir y esto aquí vamos viendo B1. ¿A qué hace referencia B1? La rama, la primera rama A la del rama trigémino. octávica del quinto párrafo. ¿Ya? Entonces aquí sale la primera rama del quinto párrafo. Del agujero oval, en el oval va a salir solo la tercera rama, no, aquí Mandíbula. la segunda sale aquí, ¿ya? Y aquí es la tercera, igual del quinto párrafo. Ahora, ¿de cuál se tienen que acordar también? De este. ¿Qué se llamaba este agujero? Además de que dice tubular, ¿no? Agujero rasgado posterior. Este es el rasgado posterior. ¿En qué hueso se encuentra? Entre el occipital y el temporal. Entre este hueso occipital y el hueso temporal. ¿Ya? Este agujero se formaba solo articulándose los dos huesos. Cuando no están articulados, ¿qué se llamaba? Fosa yugular. Fosa yugular. ¿Por qué será yugular? Porque por ahí pasa la vena yugular. Porque por ahí va a pasar la vena yugular. Entonces, fíjense qué pares craneales van a pasar por ahí. El 11, el 10 y el 11. Y el accesorio. Entonces, aquí me interesa este. ¿Listo? Que va a salir por ahí. El primero, ¿dónde está el origen? Aquí estamos hablando ya de origen real. ¿Ya? ¿Dónde estará? Este es su origen real. ¿Ven? En la mucosa de la cavidad nasal. Ese es el origen real. Y el origen aparente es donde yo lo puedo ver, porque si yo voy y hago una disección y busco la lámina fibrosa de este etmoide, lo voy a encontrar ahí, por eso ya lo puedo ver. Entonces ese es su origen aparente. ¿Ya? Por lo tanto, es netamente sensitivo porque tiene su origen en la periferia. ¿Cuál sería su función? A ver esto. Percibir Es netamente sensitivo y acaban de ver ustedes el sábado órganos de los sentidos. percibir olores, aromas, fragancias. Ah, no. ¿Cómo se percibe? ¿No han visto esto? No. No. Ah, bueno, sí tenemos. Lo que hacen los nervios generalmente es convertir un estímulo, ya sea mecánico o químico, como en este caso, convertirlo en un impulso nervioso. ¿Ya? Entonces aquí en este caso lo que hace es convertir un estímulo químico, porque todo lo que nosotros percibimos a través del olfato eléctrico, son ¿no? estímulos químicos. ¿Ya? Y esos estímulos químicos lo van a convertir en una señal nerviosa que va a llevar hasta el bulbo olfatorio y luego hacia el cerebro. El segundo paso. Parece un cangrejo. Fíjense dónde se encuentra, igual por eso netamente sensitivo, dónde se encuentra su origen real. En la retina del ojo, en la parte nerviosa del ojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo
Al salir del ojo, que voy a ver recién segundo parte craneal, ¿ya? Por detrás de la retina. Y en la retina, ¿qué tipo de células van a conformar este par craneal? Los fotorreceptores, ¿en qué se dividen? Conos y bastones. Conos y bastones. Bien. Muy bien. Aquí vienen de estos tres que se encargan de la parte motora del globo ocular, del movimiento del globo ocular y además de los movimientos de los párpados. Esto se los voy a pasar para que lo lean. Y aquí vamos a entrar a la parte más interesante. Entonces, este nervio o este par craneal, ¿qué tipo de nervio era? Mixto. Mixto, por lo tanto vamos a tener una función sensitiva y una función motora. Ahora ustedes ya han visto esto antes. Tiene tres ramas, ¿verdad? Se divide en tres ramas. A partir de su origen, ¿ya? Se origina principalmente ¿dónde? No sabes. Si ustedes me dicen que se origina en su origen real en el tronco encefálico, les voy a poner bien, porque va a tener núcleos, fíjense, en el mesencéfalo y va a tener núcleos en la protuberancia. Por lo tanto, tiene más de un origen. Pero si ponen tronco encefálico, que está compuesto por esto, está bien. ¿Ya? Y el origen aparente son los más grandes que se ve ahí cuando ustedes ven los dibujos de la vista anterior del tronco encefálico. Siempre ven los dos troncos ahí, ¿no ven? Como brazos, ese es el quinto par craneal. Ahora, este quinto par craneal se divide en tres ramas, ¿verdad? ¿Se acuerdan antes de salir? ¿Por dónde salía del cráneo? Así completo no sale, pero sus ramas sí tienen diferentes salidas. ¿Por dónde sale? Buena pregunta. ¿Por dónde sale el quinto par craneal? Por todo lado. Pero va a tener uno que es una característica antes de salir, como dice su compañera, de uno, de dos, de tres. Va a tener una relación especial con el hueso temporal. ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? La impresión de trigémino. Tenía una impresión trigeminal. ¿En qué parte del hueso? En el vértice del peñasco. En el peñasco, en la cara, posterior superior. ¿Se acuerdan? Ahí tenía la impresión trigeminal. ¿Esa impresión trigeminal para quién era? Para el ganglio del trigémino. Para el ganglio de Gasser o ganglio del trigémino, para ese ganglio de Gasser, ¿ya? Antes de dividirse en sus tres ramas va a tener ese ganglio. Ahí se va a alojar ahí en la fosa o trigeminal. El hueso temporal es el peñasco, la cabeza. Ahora. Va a salir también la parte por el conducto auditivo. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está su origen? Fíjense que tiene un origen amplio, por eso si ustedes ponen que se origina en el tronco encefálico, está bien. ¿Esta qué parte del tronco encefálico será? ¿El mesencéfalo? El mesencéfalo. ¿Qué es? Mesencéfalo. ¿no ven? Folículos. Va a tener núcleos en la protuberancia y va a tener núcleos en el bulbo raquídeo. Tiene un origen amplio, su origen real. Mira, me mordí la uña. Y su origen aparente lo tienen aquí. Ambos ¿En el lados. puente? Este será que derecho o izquierdo. Derecho. Derecho, izquierdo. Fíjense que en el derecho solo me marca la raíz sensitiva, que es la más gruesa, y en el izquierdo la raíz motora.
su origen real será, su origen aparente será en las caras laterales o anterolaterales de la protuberancia. Anular. Aquí está lo que decía su compañero, esta impresión trigeminal o el ganglio de Gasser, digamos, o la fosa gasseriana también se llama, fosita gasseriana, ¿ya? Que va a alojar a que es el ganglio de Gasser de quinto párrafo. Aquí se va a dividir en las tres ramas. Este sería Pero que el doctor nos estaba preguntando. oftálmico B1, porque lo van a encontrar muchas veces sin este nombre, pero como B1, B2 y B3. ¿Ya? Fíjense de qué se encarga B1. Ah, ya han visto ustedes esto. Esto es mixto, ¿no ven? Estas tres ramas, las tres ramas no son mixtas. Hay dos que son sensitivas y una es motora. ¿Cuál? B1 y B2. Muy bien. B1 y B2 es sensitiva y B3 es motora. ¿De qué se va a encargar inervar B3? La lengua, los músculos de la mandíbula. Los músculos de la masticación. ¿Ya? Entonces, Las tejas. si se aprieta, haz una pregunta para su compañero de lectura. Ya, porque ellos hacen rehabilitación de ATN. Hacen rehabilitación de ATN. Hay personas que tienen migrañas, siempre migrañas. ¿Listo? ¿Cómo relacionaría yo esta B3 con las migrañas? En vez de ATM escuché ADN y yo tipo, ¿qué? ¿Alguna Se vez quedó han escuchado callado. o han visto de que personas cuando están durmiendo hacen rechinar los dientes? ¿Cómo se llamaba eso? Se llama Ashwagandha. Y afecta esta tercera rama, o B3, que Algo se así. va a producir en su vecino. Ah, sí. Y esa hipercontractilidad de los músculos de la masticación va a producir eso, va a producir siempre separación. Y lo más maravilloso de la pregunta hay muchas veces que saben cómo rehabilitar. Por eso hay una subespecialidad o una especialidad que es rehabilitación de ATM, ¿ya? Trabaja principalmente sobre esta rama que es como. Entonces, fíjense lo importante que puede ser. Y la parte sensitiva que es B1, B2, hay un dibujito aquí, bueno, más abajo está. Toda la parte que es la parte frontal, la parte del ojo, nariz, labio superior, es la parte sensitiva. A mí me pasa con mucha frecuencia que vemos neuralgia de trigémino, bastante frecuente, ¿ya? La neuralgia de trigémino. Y es de terror. Fíjense cómo es el sistema nervioso, nuestro sistema nervioso, que el paciente que sufre neuralgia de trigémino, cuando tenía su primera crisis, y si volaba una mosca, justo en ese momento, cada vez que ese paciente vea volar una mosca va a desencadenar dolor. Este paciente sale a la calle y le da la brisa, un poquito el viento y le desencadena dolor. Intenta comer, le desencadena dolor. Usted le pasa con un algodón por acá y grita. Entonces, lo peor que hay en esta vida es la neuralgia de trigémino, aparte de la neuralgia de trigémino. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí vamos a tener estas dos ramas sensitivas. Esta es la rama B1, la rama oftálmica, y esta va a tener a su vez tres ramas, ¿ya? Entonces la tiene aquí y va a inervar todo lo que es la parte del ojo y la piel de la cara, toda la parte sensitiva de esta parte superior. Eso es ¿ya? la glándula al aire, ¿no? Aquí tiene
en la rama cárnica, de acuerdo a las definiciones también, y eso lo van a ir repasando. ¿Ya? Entonces, esta neuralgia del trigémino es sumamente dolorosa, muchísimo. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, tenía una paciente que le calmaba soplar, entonces ella vivía así, toda la vida hacía eso, ¿ya? Gritan, entonces tienen que internarse, hay que doparla hasta que nosotros podamos bloquear este nervio y mejorar eso. La segunda rama es igual sensitiva, se hace cargo de la parte superior, la nariz, la parte superior del labio, parte del ojo y la porción sensitiva, nada más sensitiva de la piel de la región mandibular, ¿ya? En su territorio, siempre que vean un nervio sensitivo, siempre va a estar relacionado así. Esto se llama dermato, ¿ya? Es un territorio que va a abarcar un nervio. Y la rama 3, que es la parte motora, como decía su compañero, esto va a inervar netamente los músculos de la masticación, principalmente músculos de la masticación. Entonces, fíjense, aquí tienen tres núcleos principales que van a abarcar el tronco encefálico. Vamos a ver este, que es, ¿por qué se llama lavado? ¿Por qué se llama lavado? Parte de las vísceras. No tengo Porque ni debajo no tiene nada de todo lo que va abajo. No tengo ni cero. ¿Cómo es que tiene una idea? Lo que lo conozco. Porque inerva las vísceras. Fíjense que va a tener un núcleo motor, un núcleo parasimpático, que es el más importante, más que estas otras dos funciones, un núcleo sensitivo, y su origen aparente va a ser en el bulbo raquídeo, ¿ya? En el bulbo raquídeo. Entonces, se dice vago por el recorrido que tiene, es el medio más largo que tiene para planear. Es el más amplio, es el que tiene la función mucho más amplia de todos los países. Entonces tiene un recorrido enorme. ¿Se acuerdan qué órgano que hemos visto ya tiene inervación del vago? El tubo digestivo. ¿Ya? El intestino grueso principalmente. ¿Qué más? No sería también el ¿Qué más? ¿Por qué era tan importante el tronco encefálico? ¿Qué había ahí? ¿Se acuerdan que hemos dicho que se va a herniar porque aumenta la presión intracraneana? En primer lugar, cuando se va a herniar es por el encéfalo. ¿Por dónde se va a herniar? Por el agujero magno. Y en el agujero magno, ¿quién se va a enclavar ahí? ¿Ah? El tronco encefálico. ¿Ok? El tronco encefálico se va a meter. Habíamos dicho, eso sí, el paciente se puede morir, se va a morir de eso. ¿Y por qué? Porque en ese tronco encefálico vamos a tener esto, los núcleos del vago. Y el vago ya lo hemos visto un poquito antes, aparte del intestino y el estómago, su digestivo. ¿Dónde vamos a ver esto? Entonces,
Entonces aquí tienen su origen, su origen real, y aquí van a tener su origen aparente. ¿Ya? Como se lo ve cortado, donde se origina el núcleo de la profundidad y donde se lo ve ya anatómicamente salir del núcleo. En el bulbo, ¿ya? Aquí lo tienen, en el bulbo raquídeo lo tienen aquí, y aquí tienen al resto de los pares. Esto ya ven ustedes la tarea que han hecho. Y como es tan largo, va a llegar, como ya decíamos, hasta el polo. Por lo tanto, va a tener un trayecto cervical, un trayecto torácico, un trayecto abdominal, para complicarlo más. Y en ese trayecto van las ramas colaterales. ¿Ya? En el cuello, ¿qué ramas va a dar? Ramas laringia superior y recurrente. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Qué inerva los laringios? Van a dar los ramos faringios, por eso es que cuando ustedes se tocan, ¿cómo se provocan el vómito? Metiendo el dedo y estimulando la faringe, ¿ya? Produce un reflejo vagal y eso les produce vómito, ¿ya? Entonces van a tener ahí una rama que va a inervar la faringe. Luego van a tener otras ramas que van a inervar la laringe. Todo esto es derecho e izquierdo, ¿ya? Van a tener un vago derecho y un vago izquierdo. Van a tener el laringe recurrente. ¿Qué inervaba esto? Si dice laringio, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que tiene una parálisis o una afectación del décimo par hablando de laringio? No podrá hablar, va a estar disfónico. ¿Han escuchado hablar una persona con parálisis de cuerdas vocales? Exacto, no puede emitir sonido, ¿ya? Solo vocaliza, pero no puede emitir sonido. Entonces, estas ramas del décimo par lo que hacen es dar esa característica de función motora a las cuerdas vocales, ¿ya? Por lo tanto, cuando operan tiroides, que está muy relacionado con la tiroides, ha pasado en cirugías que estamos, lo primero que se hace cuando despertamos al paciente es hacer la para ver cómo se lleva la línea, ¿ya? Si se lleva de un lado nomás, lo vamos a escuchar todavía. Si se lleva de los dos lados, no va a hablar más. Entonces, esas son esas ramas para la laringe. Y fíjense estas, por eso les decía que si un paciente se produce una herniación cerebral y ese cerebro, ese tronco encefálico, el bulbo raquídeo, se va a enclavar en el agujero magno. Y aquí, ¿por qué se va a morir este paciente? Porque los núcleos cardíacos del décimo par y además los núcleos de la respiración están en el bulbo. Por eso se va a morir este paciente. Entonces, entre las ramas que va a tener la torsión cervical, va a emitir ramas para el corazón. ¿Ya? Aquí tienen el dígito. Tienen el vago derecho, el vago izquierdo, aquí va a dar las ramas para la laringe, aquí. Y fíjense que el nervio recurrente en el lado derecho va a venir aquí en la subclavia, se va a originar ahí y va a subir para la laringe. En cambio, en el izquierdo lo que hace es bajar hasta la aorta, ¿ya? En la aorta recién se va a generar y va a subir hacia la laringe. Por lo tanto, el recorrido de este laringio, medio laringio, en el vago derecho y en el vago izquierdo son diferentes, no son iguales. ¿Listo? ¿Y qué características tiene a nivel torácico en el mediastino? Esta diapositiva
también va a controlar la presión arterial. Aquí, ¿se acuerdan cuando hemos visto carótida común? ¿Ya? Y luego carótida interna, carótida externa, antes de entrar al cráneo, porque una vez entrando al cráneo no hemos visto nada todavía. Tenía ahí una estructura importante. ¿Quién se acuerda? La carótida interna. Los varoreceptores. Exacto, muy bien. Teníamos el bulbo carotídeo o el seno carotídeo que va a tener varoreceptores. Esos varoreceptores, su nombre lo dice, varo, ¿qué detectan? Presión. ¿Ya? Si hablamos de varo, estoy hablando de presión, para detectar la presión arterial. Como ahí tengo inervación de este vago, si detecta que la presión está alta, va a haber una estimulación vagal para hacer bajar esa presión. Si nota que esa presión está baja, el vago va a descender en función, porque ¿qué función tendrá el vago? Ya lo vimos eso. ¿Qué función tendrá el vago sobre el sistema cardiocirculatorio? ¿Se acuerdan que les decía que hay formas de estimular el vago? ¿No ven? Para tranquilizarnos. Una de ellas, ¿cuál era? Anímense a ver. Respirar, solo respirar, respiraciones. Respiraciones por la nariz, profundas. Eso es una forma excelente de estimular el vago. Pero ¿cuál era la que usaban o han visto usar alguna vez ustedes de manera maliciosa o que les guardeen? ¿Qué les hacen? Es la presión. Exacto. ¿Qué hacen? Entonces, a nivel de esos varoreceptores en Nos hacen parar al el sol. seno carotídeo, lo que hacen es darle un masaje o apretarle tanto que se estimula tanto el vago que hacen lipotimia. Lipotimia se llama un desmayo temporal, ¿ya? Se cae, se desmaya. Entonces, esa es la forma de estimular el vago. Porque cuando una persona necesita, entonces, ¿qué efecto va a tener el vago en el sistema cardiocirculatorio? Baja la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. ¿Ya? Entonces ese es el efecto en el sistema cardiocirculatorio. Baja la frecuencia cardíaca y baja la presión arterial. Por eso se desmayan estimulando el vago en el seno carotídeo. Otra forma de estimular el vago, por eso les da esa sensación de bienestar. Si ustedes se masajean el lóbulo de la oreja, la parte posterior, es una forma también de estimular el vago, porque ahí tienen terminaciones nerviosas que nosotros podemos estimular. Ahora, luego cuando veamos fisiología vamos a ver que no es lo mismo estimular el seno carotídeo derecho que el izquierdo. ¿Ya? Entonces, en el mediastino, la principal diferencia que vamos a ver es recurrente y cuál va a ser anterior y cuál va a ser posterior. ¿Ya? Entonces, el nervio, el vago izquierdo va a ir hacia anterior, si estoy hablando de tráquea y gran vago. Y el vago derecho se va a ir hacia posterior. Y van a formar todas estas cadenas que vamos a tener aquí. Y va a inervar todo lo que es aorta, no está en este grupo, pero va a inervar parte del sistema de conducción del corazón. ¿Se acuerdan que parte del sistema de conducción del corazón? ¿Se acuerdan cuál era el marcapaso del corazón? ¿Ah? El nodo sinusal. Entonces el nodo sinusal está inervado principalmente por el vago. Por eso yo precisamente, y fíjense aquí la relación que tiene con el diafragma, como decía una de las compañeras, por eso yo haciendo respiraciones efectivas con descenso del diafragma puedo estimular el vago, por lo tanto puedo bajar mi frecuencia cardíaca, puedo bajar mi presión arterial. ¿Por qué creen que funciona el yoga? O el
están estresados, nos produce gastritis. El estrés es una causa de gastritis, entonces una forma de protegernos contra eso es estimular nuestro vago, ¿ya? Aquí tienen la inervación del vago, sus ramas en el estómago, y aquí van a ver hasta dónde puede llegar, que llega todo el colon, parte del tubo ¿Quieres que te contara algo? el intestino delgado, y yo lo veo aquí, por ejemplo, ¿qué más? ¿Adentro o fuera? Suprarrenal, porque había visto que lo que maneja el estrés son nuestras suprarrenales. Sí. ¿A través de quién? De la relación. ¿A través de quién? ¿Qué les dijo? No, que liberaban las suprarrenales. El cortisol. Liberan cortisol y liberan mineralocórtico, y se llaman a ver una fisiología que nos sube la presión arterial cuando nos estresamos, ¿ya? Bien, hasta aquí hoy.